Sí, doctor, se escucha. Ya bueno, me falta 2 minutos, 4 minutos para comenzar la clase. Ya. Buenas noches, estudiantes. Si hay algún problema con el audio, me avisa. Daremos inicio a la clase que tenía que realizarse el sábado pasado. El tema es hemostasia en cirugía. Bueno, ¿qué es la hemostasia? Es el conjunto de mecanismos fisiológicos dirigidos a impedir la pérdida sanguínea y que se genera al producirse una lesión en la pared vascular. Dos tipos de hemostasia, que es uno fisiológico y uno quirúrgica. El objetivo de la hemostasia es el control de las hemorragias, preservar la integridad vascular, preservar la circulación periférica y la cicatrización. Fases de la hemostasia fisiológica. Vamos a repasar algo que ustedes ya saben mejor que yo, que es la hemostasia fisiológica. Luego vamos a entrar a la hemostasia quirúrgica. La fase hemostásica fisiológica se divide en tres fases: la fase vascular, la plaquetaria y la fase de coagulación plasmática. La fase vascular. Al haber una injuria a nivel vascular, se produce varios mecanismos, que es la contracción de las células,
que disminuye el diámetro del vaso y disminuye la pérdida de sangre. Esto a través de los factores nerviosos, factores humorales y plaquetarios. Aquí un dibujo de lo que les he mencionado, ¿no? Vasoconstricción. La fase plaquetaria es la adhesión de las plaquetas, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. Eso, la adhesión plaquetaria ya son varios a través de los factores de coagulación, ¿no? Que vamos a mencionar más un rato. La activación plaquetaria es cuando la plaqueta cambia de forma, hay liberación de la oxidación del ácido araquidónico para formar el tromboxano A2, que a su vez incluye a mayor contracción y agregación de las plaquetas, reordenamiento de las fosfolipoproteínas de la membrana con capacidad para ligar el factor 10 y activar la coagulación. Aquí está un esquema de la agregación plaquetaria. La fase de la coagulación plasmática, esto es para hacerles recuerdo, ¿no?, de los factores de coagulación que van a dar a la cascada de coagulación que vamos a ver más adelante, a grandes rasgos, porque esto ya lo vieron en fisiología. La cascada de coagulación se divide en dos, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca son componentes intraplasmáticos sin la necesidad de una superficie para iniciar el proceso. La vía extrínseca requiere que haya una interposición o un contacto, ¿no? Los factores de contacto tisular, mediante eso se inicia la cascada de coagulación extrínseca. El factor tisular, bueno, el esquema que ya se ha mencionado. Ya. Ahora vamos a hablar de la fibrinólisis. Bueno, lo anteriormente mencionado era todo lo que se refiere a la coagulación. Ahora vamos a hablar de la fibrinólisis, que consiste en disolución del coágulo y establecimiento del flujo vascular. La fibrinólisis está dada a través del plasminógeno que se convierte en plasmina y produce la fibrinólisis. Hay activadores del plasminógeno, que son la tromboplastina activada, la roquinosa, los factores 12, 11 y calicreína. Inhibidores de la fibrinólisis, tenemos el inhibidor de la tromboplastina activada, la alfa-2 antiplasmina, inhibidor de la fibrinólisis, activa lipotrombina. Bueno, lo anteriormente mencionado es algo fisiológico, ¿no? Ahora lo que nos interesa es la fase de la hemostasia quirúrgica. Se divide para su estudio en dos, en temporal y definitiva. La hemostasia quirúrgica temporal está dada más que todo por maniobras que busca detener el sangrado de modo inmediato y se usa mientras no se puede aplicar el método definitivo. Este tipo de hemostasia se recurre a métodos mecánicos como ser la compresión digital, la dígito digital, la compresión directa y la compresión indirecta. Aquí hay unos esquemas que les estoy mostrando de cómo se hace cada uno de los cuales. La hemostasia instrumental es muy precisa por lo que se hace con instrumentos que ocluyen y fijan de manera temporal los vasos que sangran. La más común es por hemostasia por pinzamiento, en la que se pinza una arteria y luego de esta se hace una ligadura para la misma y detener la hemorragia. Esto es lo que les mencioné, mediante dos pinzas se hace pinzamiento de los vasos sangrantes y luego se hacen las ligaduras. Bueno, es otro tipo de hemostasias, ¿no? A través de vendajes elásticos o por el torniquete neumático que ahora vamos a mencionar, que es la venda de Smatz, que es útil en condiciones de urgencia. A veces se utiliza el torniquete, pero ya no con mucha frecuencia. Esto se utiliza generalmente para las cirugías de extremidades, ¿no? Y el tiempo máximo que se puede realizar un torniquete es, o sea, se puede estar 20 minutos ligado, pero luego aflojarlo y volverlo a ligar. No puede estar más de 20 minutos con un torniquete fijo. Otro método hemostático temporal es el taponamiento con compresas o tiras de gasa, además de sondas, para detener las hemorragias en capa producidas por múltiples lesiones. En lugares donde hay múltiple sangrado por vasos muy pequeños, donde no se puede hacer una ligadura, se hace este método, ¿no? Taponamiento con compresas. El uso más difundido es el taponamiento de ciertas cavidades como las fosas nasales, la cavidad uterina, el recto, la vagina o el esófago.
En el taponamiento nasal se mete las gasas, algunas gasas, y se realiza ese taponamiento. Igualmente, el taponamiento uterino. En el esófago se utiliza una sonda, ¿no? La Stecken-Blackmore, y la sonda Fogarty, que se puede utilizar en taponamiento de vasos arteriales de gran calibre. Bueno, el principio de la sonda de Stecken-Blackmore, ¿no? Ya lo vimos. Esos eran hemostasias quirúrgicas temporales. Ahora vamos a hablar de la hemostasía quirúrgica definitiva. Son mecánicos, hay ligaduras de vasos por transficción, reconstrucción vascular, torsión, grapas metálicas y cera de huesos. Luego vamos a ver los químicos. Ahora vamos a hablar de los mecánicos. La ligadura de los vasos es el medio más empleado para practicar una hemostasia definitiva en pequeños vasos de tejido adiposo. Se usa generalmente hebras de catgut simple o hebras de seda. Hilos, puede ser hilos reabsorbibles o no reabsorbibles, depende del calibre. Pero en lo preferible es utilizar hilos no reabsorbibles, seda, por ejemplo. En la ligadura de los vasos de tamaño como ser la arteria radial se utiliza usar material inabsorbible, de calibre 2 ceros. Otra ligadura es por transfijación o transficción. El vaso que se desea obliterar se traspasa con la aguja e hilo, se rodea con el hilo y se anuda firmemente. Se usa para ligar pedículos, vasos grandes y tejidos muy vascularizados, donde no se puede individualizar el vaso y se tiene que ligar en bloque. Este es el método por transficción. Se realiza una punción al medio del pedículo y luego se hace una ligadura alrededor de todo el pedículo. Otro método mecánico es la reconstrucción vascular. Esto generalmente se realiza en vasos grandes, ¿no? Que no pueden ser ligados ni obliterados. En los vasos muy importantes como las femorales, las ilíacas, que se pueden realizar reconstrucción vascular. Esto lo realizan generalmente los cirujanos vasculares. Aquí les menciono los vasos que requieren una reconstrucción. Los ilíacos, los femorales, los carotidios, cuya interrupción definitiva comprometería la irrigación de un órgano, ¿no? O la viabilidad de un órgano. Por eso es que aquí se utiliza la reconstrucción. Aquí está un método de reconstrucción de un vaso, generalmente son vasos de gran calibre y que se realizan por un cirujano vascular. Bueno, luego consiste en la torsión, hacer girar sobre su eje varias veces hasta que la pinza sujeta un vaso, hasta que por la torsión gira y se rompe. Este método ya no es muy utilizado y es algo muy inseguro. Se utiliza en vasos pequeños generalmente. Otro método que se utiliza actualmente son las grapas metálicas. Se utilizan grapas o clips metálicos que se colocan con una pinza especial para obliterar individualmente los vasos. Y son vasos de mediano a pequeño calibre, ¿no? Estas grapas pueden ser de acero inoxidable o de titanio. Esta pieza metálica tiene la forma de U y se aplica con una pinza especial. Y se usa en cirugía general, neurocirugía y cirugía cardiovascular. En un momento les voy a mostrar algunas figuras de cómo es esto. Bueno, aquí les muestro las ligaduras y la forma de una pinza, de un clip además. Estos son los clips. Es una pinza clipadora y los clips de acero inoxidable o de titanio, que generalmente se utiliza en cirugías laparoscópicas. La cera de hueso. La cera de hueso, saben que el hueso es difícil de poder cohibir la hemorragia, por lo que se utiliza una cera especial que se recubre el hueso y mediante esto se puede cohibir la hemorragia en el hueso. Bueno, aquí está una muestra de la cera de hueso. Métodos térmicos y eléctricos. Es otro tipo de hemostasia. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, por lo que si se me corta vamos a entrar al mismo enlace que les envié para continuar la clase.
Entre los métodos térmicos y eléctricos tenemos el electrocauterio, el enfriamiento, el láser y el ultrasonido. La hemostasia térmica y eléctrica es la que más se utiliza, ¿no? Es el desarrollo de técnicas de anestesia con compuestos no explosivos ha resultado el uso del cauterio en la actualidad es electrocauterio. Es un aparato de corriente eléctrica de alta frecuencia que tiene un electrodo indiferente o inactivo en el cual se coloca en contacto con una superficie extensa en la piel y el otro polo llamado electrodo, el activo, que es un lápiz estéril que cierra el circuito y es el que manipula el cirujano para hacer una coagulación que se llama también diatermia o diatermia. Este es el equipo, ¿no? Lo que os he mostrado, una parte que hace tierra en contacto y el lápiz que hace contacto con el cirujano y el cual lo manipula para hacer la coagulación. Su efecto hemostático es resultado de carbonización del tejido. Bueno, carboniza el tejido y coagula de esta forma. Las precauciones, no preparar la piel con sustancias inflamables, el equipo debe estar conectado a tierra, el uso de este equipo produce interferencia eléctrica en monitores y es peligroso para pacientes con marcapaso. Las alternativas de colocación del electrodo indiferente consisten en placas, parches, brazaletes, almohadillas impregnadas con un gel conductor. Nunca se debe colocar en satélites óseos, o sea, en prominencias óseas, ¿no? Porque provoca quemadura del mismo. La hemostasia por frío también se realiza, ¿no? A menos 192 grados Celsius, causa una trombosis intracapilar y produce linfostasia y hemostasia, sobre todo en zonas ricamente vascularizadas. El que se utiliza para esto es el nitrógeno líquido, que es el refrigerante más utilizado. Otros métodos eléctricos y térmicos tenemos el láser. Es un acrónimo de la expresión inglesa Light Amplification Simulated Emission Radiation, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Igualmente, ¿no? El principio es el carbonizar el tejido mediante un rayo láser. Y mediante ese método se controla la hemorragia. Bueno, también tiene esto muchas precauciones que realizar, ¿no? El reflejo luminoso es muy peligroso para las retinas de los operadores. Se toman precauciones, señales de advertencia, uso de anteojos y también se tiene que realizar un curso de seguridad. Y lo último que se está utilizando es el ultrasonido. Estos equipos se usan para lograr una coagulación controlada. La punta del instrumental vibra a 55.000 veces por segundo y su hoja es capaz de desnaturalizar las proteínas y formar el coágulo firme. Estos instrumentos activados por generadores de alta frecuencia permiten ocasionar el mínimo de lesión térmica lateral y tienen la ventaja de no pasar corriente eléctrica por el cuerpo del paciente. Bueno, esto es lo que más se utiliza actualmente en otros hospitales, ¿no? Es el ultrasonido. Coagulación por ultrasonido y en cirugías laparoscópicas, generalmente. Otro método de hemostasia definitivo son los químicos. Hay compresas en gelatina, celulosa oxidada, colágena, microcristalina, trombina y adhesivos biológicos. Agentes químicos tenemos la epinefrina o la adrenalina, la fibrina hemostática como Aquelfan, Oxicel, Surgicel, Avitene y el sello de fibrina. Son presentaciones de los químicos que se mencionan. Las compresas de gelatina purificada y absorbible se expanden en paquetes estériles de forma de armadillos o en polvo. Se cortan láminas del tamaño deseado y se desmenuzan sobre las superficies sangrantes. Generalmente se utiliza en superficies con sangrado en napa, en cavidades, ¿no? Como en el hígado, por ejemplo. Se espera que la fibrina forme el coágulo resistente y algunos cirujanos lo humedecen con trombina, adrenalina para aumentar su poder. Demora entre 20 a 45 días en reabsorberse. Celulosa oxidada, igualmente todos tienen casi el mismo principio, ¿no? Son compuestos que se usan generalmente en superficies con sangrado en napa, más que todo. La colágena microcristalina igualmente es un derivado de un corión de bovino perfectamente purificado que se presume que como hemostático tópico. La trombina para uso tópico, adhesivos biológicos, tenemos el fibrinógeno
son precipitados del plasma humano y trombina de origen humano. Bueno, todo lo anteriormente mencionado son lo que se refiere a una hemostasia en procedimientos quirúrgicos. Ahora, antes de hacer un procedimiento quirúrgico hay que hacer también una pequeña anamnesis. El examen físico, el número de plaquetas, tiempo de hemorragia, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada y tiempo de trombina. El número de plaquetas, la trombopenia es la causa más frecuente de trastorno hemorrágico. El número de plaquetas normal es de 150 a 400.000 por milímetro cuadrado, por milímetro cúbico. El tiempo de hemorragia, el valor normal es de 1 a 4 minutos. Estos tiempos que les estoy dando es importante que ustedes recuerden para valorar al paciente con los resultados de laboratorio que les van a enviar. El tiempo de coagulación igualmente es de 6 a 10 minutos. El tiempo que tarda en formarse en coágulo. Tiempo de tromboplastina activada de 32 a 40 segundos. Esto, por ejemplo, nos sirve para monitorizar a un paciente con heparina. Tiempo de trombina es de 13 a 15 segundos. Tiempo de protrombina depende de la vía extrínseca que mide el factor 7 es de 12 segundos. Este ya es anticoagulantes orales, ¿no? Para controlar pacientes con anticoagulantes orales. Esta es la interpretación que los he mencionado más antes. Bueno, no es tan importante porque ya nos muestran aquí las diferentes patologías, que no es el tema, digamos, que estamos llevando en este momento. El INR es importante también, el valor del INR, esto nos da, es cociente internacional normatizado. Es importante tener los valores, ya que mediante estos se realiza para ver qué tipo de cirugía y en cuánto está el valor normal, ¿no? Por ejemplo, profilaxis de trombosis venosa profunda, incluyendo en pacientes de alto riesgo, es de ideal de 2 a 2.5. El valor normal es 1, pero pacientes, por ejemplo, que tienen válvulas, cirugías de cadera y todas las demás patologías en pacientes mayores, lo ideal es que esté en 2 o 3 valor del INR para realizar una cirugía y evitar complicaciones del paciente, ¿no? Embolia pulmonar, ataques de isquemia. Los rangos terapéuticos representan los intervalos en que el tratamiento anticoagulante es eficaz sin un excesivo riesgo de sangrado. Esto más o menos en lo que se refiere al INR, ¿no? En cirugías de mayores que hay que tener cuidado. El INR solo se debe solicitar e informar en pacientes bajo tratamiento anticoagulante oral y bajo ningún concepto para control de diferentes patologías o estudio de control preoperatorio. Bueno, el tema es un poco largo, pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Lamentablemente me olvidé de realizar la grabación, pero les voy a enviar la presentación al WhatsApp. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor. En caso de que los tiempos que usted nos ha proporcionado no estén en niveles bajos, ¿cuánto tiempo se tendría que esperar para que el paciente entre a cirugía? Es dependiendo de la patología que presenta. Por ejemplo, pacientes que tienen plaquetopenia, fibrinólisis o alguna enfermedad, hasta normatizar, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, déficit en plasma y es una urgencia que depende de la vida, hay que hacer transfusión sanguínea de plasma entero y se puede entrar con esas transfusiones, ¿no? Dependiendo de la patología. O esperar que